¿Qué tal, estimada Zoila? Bueno, este video es para poder explicarte una parte del trabajo que hay que incluir. ¿Sí? Es la parte del trabajo que hay que incluir es este archivo en Word, que es un archivo que permite explicar gráficamente cómo se ha venido realizando el filtrado de las fuentes hasta llegar al número que finalmente tú vas a utilizar. Entonces, esta, digamos, em, gráfica se puede construir de manera manual, pero también hay, por ejemplo, una página, que es la propia página del protocolo Prisma, que es justamente la página que estoy compartiendo ahorita, que te voy a compartir, en donde tú puedes ir editando dentro de esta parte izquierda y una vez que vayas editando, en la parte derecha automáticamente se va a ir editando también. Entonces, al final, toda esta gráfica que te había mostrado hace un momento en Word, tú la vas a poder descargar en diversos formatos, ¿no? Incluso en el formato PDF, y eso lo pegarías directamente, porque eso sí se te va a solicitar en la presentación de los resultados. Entonces, ¿cómo se completa esta gráfica? ¿No? Primero, aquí en las opciones principales. En donde dice estudios previos, es decir, si tú vas a utilizar, por ejemplo, un metaanálisis anterior, entonces sí, tú deberías colocar incluido, por ejemplo, ¿no? Y acá implicaría que tú agregues los datos de un metaanálisis hecho anteriormente, pero en este caso no va a ser así, entonces tiene que ir no incluido. Otras búsquedas de estudio significa que tú has encontrado revisiones sistemáticas o análisis, metaanálisis de estudios parecidos que también te gustaría incluir. Pero en este caso no va a ser así, por eso es que lo sigues dejando de esta forma no incluido. En donde dice base de datos individuales, esta parte sí vas a colocar incluido. ¿Por qué? Porque aquí tú vas con esta opción, tú vas a permitir poder ir colocando, describiendo qué base de datos has utilizado para hacer la búsqueda de tus artículos, ¿no? Y en registros individuales vas a colocar no incluido. ¿Por qué? Porque registro individual significa que tú has buscado en un navegador como Chrome, como Opera, ¿no? Como cualquier navegador, y has buscado independientemente artículos de tu investigación, pero en este caso eso no es algo, no es una práctica muy utilizada, entonces lo colocas como no incluido. Por lo tanto, de estas opciones, el único que debe estar como incluido es la opción que dice base de datos individuales. Y aquí, en este caso, debería decir base de datos no individuales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? En esta opción que dice metaanálisis, si tú te das cuenta, hacemos la elección de no incluido y luego lo comparamos con incluido. ¿Y cuál es la diferencia fundamental que estamos viendo? Que aquí, cuando tú colocas incluido, entonces al final vas a colocar el total de estudios, ¿no? Entonces, que vas a utilizar para tu investigación. Entonces, finalmente lo dejas de esa manera, ¿no? En realidad, de las dos formas es muy similar, ¿no? No va a cambiar mucho en realidad, porque en el punto donde tú tienes que hacer las mejoras es acá. Por ejemplo, ¿no? Donde dice base de datos, acá tú debes colocar cuántas bases de datos has utilizado para hacer la búsqueda, ¿no? Recuerdo con tu trabajo, tú has puesto que son 4 bases de datos. Entonces, acá debería ir 4 bases de datos, por ejemplo. Y mira cómo cambió. Mira acá, ¿ves? Cómo cambió. Mira, si yo cambio el n, acá le pongo 8. Mira lo que pasa acá, cómo cambia aquí, ¿no? Cambia el número. Por eso que te decía que esta página es más amigable porque tú lo editas acá y en el sistema se va editando directamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, tú habías puesto que habías utilizado 4 bases de datos. Acá en número de registros es la cantidad total de resultados que te han salido al buscar en esas 4 bases de datos, ¿no? Por ejemplo, que digamos que en cada base de datos te salió 20 resultados, ¿no? Entonces, como son 4 bases de datos, 4 por 20 acá sería 80. Y mira cómo cambió acá, ¿ves? Cómo cambió aquí, como antes el n estaba en 0 y ahora está en 80, por ejemplo. Acá, en esta parte, tú vas a obtener la opción de poder colocar, por ejemplo, ¿no? Aquí vas a colocar el nombre de la base de datos y la cantidad de resultados. Por ejemplo, acá voy a poner este caso. Mira, acá dice database y acá también dice database.
Pero cuando yo modifico y digo, por ejemplo, no, esta primera es de Scopus. Y de Scopus, donde están estas 3x, acá lo voy a agrandar un poco más. Donde están estas 3x, acá yo voy a poner 20. Y mira cómo se modificó acá. ¿Sí? Cómo se modificó aquí. ¿Te das cuenta? Acá otra base de datos, por ejemplo, cielo, ¿no? Y en cielo se trabajó otra vez con 20, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, no hay problema. Seguimos, ¿no? Acá otra base de datos, por ejemplo, ProQuest. Por ejemplo, ProQuest. ¿Ok? ProQuest. En el caso de ProQuest, yo voy en este caso colocando que en ProQuest he utilizado, por ejemplo, acá voy a ver cuánto, acá digamos, otros 20, ¿no? Por ejemplo, ya, ¿no? En ProQuest, ¿no? Y, por ejemplo, uno dice, pero son tres, me da la opción a tres, pero yo puedo agregar, claro. Por ejemplo, ahí uno dice, no, ProQuest, y ahí nomás queda, no, yo también quiero agregar uno más. Y tú agregas otro. Dices, por ejemplo, eh, Dialnet, digamos, Dialnet, ¿no? Coma 20, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces, mira cómo se fue editando aquí, lo fui editando y acá también se editó. Se editó, ¿ves? Entonces, por eso te decía que esta página web es bastante amigable porque te permite ir modificando aquí tranquilamente y en este archivo se va modificando. Ahora, una vez que tú ya colocaste los resultados, ¿no? de tu búsqueda, cuántas bases de datos usaste, cuáles fueron esas bases de datos, qué cantidad salió por esas bases. Yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Claro, tú lo vas a adaptar de acuerdo, obviamente, pues a tu propia, en este caso, búsqueda, ¿no? Obviamente. Yo estoy haciendo solo un ejemplo, nada más. Después de que ya tú has explicado cómo has hecho, dónde has hecho la búsqueda, cuántas bases de datos, cuál fue el resultado original que te salió, luego viene este apartado, ¿no? En este apartado, acá lo voy a, digamos, reducir un poco para que se vea, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de este resultado, ¿no? Eh, Aquí, pues, no es necesario hacer la descripción de resultados específicos. Esta parte lo dejas, no va a haber ningún problema. Y aquí, donde tú vas a colocar, por ejemplo, ¿no? Digamos que al buscar en cada base de datos, te diste cuenta que un artículo se repitió en dos y otro artículo se repitió en tres bases de datos. O sea, digamos, hubo artículos duplicados, ¿no? Entonces, si hubo artículos duplicados, tú colocas acá, por ejemplo, no sé, digamos, de estos 80, 5 los encontraste en dos o más bases de datos. Y mira cómo cambió, pues. Acá, cómo cambió. Mira, los artículos que se encontraban duplicados cambiaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí voy a agregar para que se pueda ir haciendo el trabajo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Artículos que se excluyeron automáticamente. Por ejemplo, digamos que los excluiste estos artículos porque, digamos, por un tema asociado quizás al tiempo, al periodo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos artículos tú eliminaste automáticamente por un tema solo de periodos nada más? Digamos que unos 10 artículos, por ejemplo, ¿no? Y ahí está, mira cómo se modificó acá, ¿ves? Y después, ¿no? Otras exclusiones que tú utilizaste, digamos, puede ser por el escenario, ¿no? El escenario. Quizás encontraste artículos, por ejemplo, en Europa, en Asia, ¿no? Entonces, pues, digamos, ahí serían unos 10 más. Entonces, mira, ¿qué pasó? Aquí se movió, ¿no? La data y de los 80 que tú habías utilizado originalmente o que habías obtenido originalmente, ahora les restamos los artículos duplicados, les restamos los artículos que, digamos, estaban fuera del rango de tiempo y los artículos que estaban fuera, por ejemplo, del escenario, ¿no? Entonces, al final, ¿cuántos te quedan? 80 menos 25, acá te queda 55. Y mira cómo cambió acá, ¿no? Estos van a ser los artículos que tú vas a examinar, ¿sí? Ahora, dentro de estos artículos que tú vas a, digamos,
examinar, ¿no? Vas a ir excluyendo algunos, por ejemplo, digamos, considerando el resumen, ¿no? Considerando el resumen. Leyendo el resumen, te has dado cuenta que hay, digamos, unos 10 artículos que no están, digamos, directamente vinculados con la investigación que tú quieres hacer. Entonces, de los 55 menos 10 te quedarían 45. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos otro. Tenemos, eh, en el caso de los informes no recuperados, si es que existiera, ¿no? Quizás pueden haber artículos que no se pueden, digamos, revisar por diversas circunstancias, ¿no? Puede ser por un tema quizás logístico, de accesibilidad, de restricción, etcétera, por ejemplo. Entonces, acá puede que tú digas, ¿no? Me salieron, digamos, no sé, pues, de los 45 artículos, digamos, 5 no los puedo recuperar porque se requiere pago, qué sé yo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, acá te quedaría 40, por ejemplo. 40, ¿no? 40. Y luego ya, o de estos 40 que te han quedado, ¿no? Tú has revisado ya de manera más exhaustiva los artículos y has utilizado ya criterios de selección más específicos, ¿no? Por ejemplo, un criterio ha sido el criterio de población, por ejemplo. Y por población has eliminado a 8 artículos. ¿Por qué? Porque has encontrado que 8 artículos, digamos, tenían como población a profesores y tú querías trabajar investigación solamente con estudiantes. Entonces, por población eliminaste a 8, ¿no? ¿Qué más? De los 8 artículos, por ejemplo, digamos, encontraste revisiones sistemáticas de tu investigación, encontraste, y de las revisiones sistemáticas, encontraste, por ejemplo, unas, digamos, siete fuentes que eran revisiones sistemáticas. Y tú no quieres trabajar con revisiones sistemáticas, tú quieres trabajar con artículos científicos. Entonces, por ese motivo es que las revisiones sistemáticas van a ser un criterio para seguir filtrando tus resultados, ¿no? Otra de las investigaciones, por ejemplo, que encontraste, digamos, que un factor que viste fue que encontraste en tu filtro investigaciones con enfoque cualitativo, por ejemplo, ¿no? Encontraste investigaciones con enfoque cualitativo, pero tú no quieres trabajar el enfoque cualitativo, tú quieres trabajar el enfoque cuantitativo, o sea, revisar investigaciones que hayan utilizado data, estadística, ¿no? Entonces, ahí tendríamos 5, ¿no? Por ejemplo. Y así tú puedes seguir aumentando otro criterio más, por supuesto. Puedes decir quizás que, digamos, estabas haciendo o estabas encontrando investigaciones, por ejemplo, narrativas, ¿no? Habías encontrado artículos narrativos o habías encontrado artículos descriptivos, es decir, que trabajaba solamente con una variable, ¿no? Y quizás no había las dos variables. Entonces, tú aquí en este espacio puedes añadir los criterios que consideres conveniente. En realidad, esto es parte de los criterios de inclusión y exclusión que tú has considerado. Así que aquí tú vas a poder ir diciendo, ¿no? Tomé este criterio para filtrar mis fuentes y me quedó esto. Apliqué este otro criterio y tuve que eliminar tantas fuentes. Apliqué este otro criterio de especificación y eliminé estas otras fuentes, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Así va saliendo, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, siendo en el mismo América, en el continente americano, tú puedes decir que, por ejemplo, encontraste investigaciones en países, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Eh, Investigaciones en Canadá, Estados Unidos, por ejemplo. Y encontraste, no sé, pues, 5 investigaciones. Entonces, tú no quieres trabajar con esas investigaciones, pues, porque quieres trabajar solamente con Latinoamérica. Y así tú lo vas agregando. Y como te digo, el criterio que tú vayas considerando, por ejemplo, ¿no? Acá tú puedes decir, por ejemplo, ¿no? Investigaciones, ¿no? De Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántas investigaciones encontraste? No sé, pues 10 investigaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, aplicamos todos estos criterios, ¿no? Y al final terminamos
obteniendo que de los 40 se filtraron prácticamente, acá sale 20, 30. Entonces acá se coloca, por ejemplo, 40 menos 30 sale 10, ¿no? Y acá está, ¿ves? Y acá está. Y acá, en este caso, tú eliminas. Si hay un valor que tú no quieres considerar, simplemente le quitas el número o lo borras el número y te queda acá. Entonces, este número es el que debe coincidir con el número de resultado final que tú has considerado para tu investigación. Entonces, después, ¿qué es lo que haces? Después, una vez que ya está todo esto así culminado, ¿no? Todo muy bien hecho, etcétera, tú lo que haces es haces clic en esta opción que dice descargar PDF y se descarga todo esto en una imagen PDF y esa imagen se pega en tu metaanálisis. Entonces, de esa forma tú vas a poder mejorar digamos, tu demostración de los filtros que has empleado, ¿no? Obviamente los filtros que están aquí son los filtros que tú también has considerado al momento de realizar tus criterios de inclusión y exclusión. O sea, no es que tengas que crear nuevos filtros, sino tienes que utilizar los que ya habías considerado previamente, ¿sí? Entonces, este formato, como te digo, te lo voy a compartir este video también para que tú lo veas y vayas haciendo esta modificación porque sí tienes que agregar, ¿sí? Otro aspecto que quería aprovechar para poder mencionarte era el siguiente, ¿sí? El primero es que está bien, por ejemplo, estos criterios que tú has utilizado, por ejemplo, ¿no? Esto tendría que estar complementando la imagen que te comenté hace un momento, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, imaginemos que yo voy a hacer la descripción, lo descargo, ¿no? Y al final me queda algo, permíteme, me queda algo más específico, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a hacer simplemente el ejercicio nada más para que veas cómo quedaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí en tu presentación, esto tendría que estar de esta forma. Quedaría así. Ahí, por ejemplo, quedaría. ¿Te das cuenta? O sea, así tendría que quedar. Y esta cifra que está acá, este 10, tendría que coincidir con la cifra que tú has obtenido acá finalmente. ¿Ya? Ese es un punto. Ahora, otro aspecto que sí, en este caso te recomiendo hacer es lo siguiente, ¿no? Como es una parte estadística, entonces un cuadro que sea para mostrar, por ejemplo, digamos, los datos generales de cada fuente. O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿cómo sería? Sería más o menos de la siguiente forma. Un cuadro para poder describir, por ejemplo, ¿no? El número de la fuente, el título, los autores, el país, el año, el tipo de institución donde se hizo la investigación, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿ya? Número de la fuente, ¿no? Número de la fuente, ¿ya? Luego el título de la investigación, luego los autores, ¿sí? Título, investigación, autores, el país, el año, incluso el tipo de institución. ¿A qué me refiero con tipo de institución? Si es que esta investigación se hizo en una institución privada, en una institución pública, por ejemplo, ¿no? Puedes colocar universidad privada, universidad pública. Entonces, un primer cuadro para detallar las características generales de las fuentes. ¿Okay? El primer cuadro para detallar las características, hablo de características generales, ¿sí? Generales, para entender un poco, ¿no? La casuística que tú quieres abordar. Y luego ya en otro cuadro, sí, detallar, por ejemplo, ¿no? Detallar como tú estás haciendo o tu propuesta de investigación hace referencia a la pregunta. ¿Dónde estaba la pregunta? La pregunta Pío, ¿no? Tú habías trabajado la pregunta Pío ante el problema de ante la población, que son los estudiantes universitarios, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las estrategias que se han empleado de manera más efectiva? Me parece que quedamos así. Entonces,
Con eso, tomando en cuenta eso, entonces vuelves a hacer otro cuadro, pero en ese cuadro ya no vas a detallar estos datos, ya no, sino que en ese cuadro tú vas a detallar la información propiamente que tú estás buscando, ¿no? Porque se supone que tu propuesta, a ver, ¿dónde estamos? Eh, tu propuesta, ¿no? De investigación, ¿sí? Es sobre la efectividad de las TICs en la enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí, en este nuevo recuadro que tú vas a incluir para tu investigación, ¿no? En este recuadro, tú vas a colocar, por ejemplo, ¿no? El autor, ¿no? Y acá sí, qué TIC utilizó, por ejemplo, ¿no? Y qué resultado específico encontró, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido ese resultado? Acá también, acá, por ejemplo, acá puedes colocar autores, acá, como ya lo habías puesto en otro, puedes colocar la población, ¿no? ¿Quién es la población de estudio, ¿no? Eh, y acá colocas, por ejemplo, qué TIC utilizó, ¿no? ¿Qué TIC? Porque se supone que si tú estás queriendo hacer una investigación para saber cómo las TICs, ¿no? benefician la enseñanza-aprendizaje, se supone que tú has encontrado dentro de la investigación un ejemplo de una TIC. Entonces, acá tienes que explicar, tienes que detallar qué TIC es la que se empleó en esa investigación o en esas investigaciones que se has encontrado y acá colocar el resultado. Acá sí vas a colocar esta parte, ¿no? Esta estadística, etcétera. Entonces, aquí lo que te recomiendo sería, primero, agregar dos cuadros estadísticos, ¿no? Ay, perdón, este lo borré, ¿no? A ver, perdón. Eh, perdón. Acá lo había borrado, discúlpame. No había dado cuenta. Tú tendrías que colocar dos cuadros estadísticos, ¿ya? Tendrías que colocar tú dos cuadros estadísticos. O sea, lo que has hecho, pero organizarlo de dos formas. Un cuadro de datos generales para entender de alguna manera, ¿no? El escenario que tú de las investigaciones que tú has escogido, y otro para poder comprender, sí, cuáles son esas TICs, por ejemplo, ¿no? Que tú has encontrado, ¿no? Que tú has encontrado aquí. Y qué resultado estas TICs han generado, por ejemplo. Porque recuerda, tu investigación es sobre la aplicación de las TICs para la enseñanza y para el aprendizaje. Entonces, acá en los resultados tú tendrías que decir qué TIC se utilizó y si se utilizó para la enseñanza, qué resultados obtuvo, ¿no? Incluso podría darse el caso que tú hagas dos cuadros. Uno, donde hables resultados en la enseñanza y resultados para el aprendizaje, porque eso es lo que dice tu título. Eso es lo que dice tu título. Tu título dice metaanálisis sobre la efectividad de las TICs en la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, probablemente tengas que hacer esa diversificación del análisis de tu investigación. Acá estaba la pregunta, ¿no? La población, el uso de las TICs y el resultado, ¿no? En la enseñanza-aprendizaje. Entonces, acá tú vas a tener que hacer esa digregación más específica, porque como ya te había comentado en otro momento, un metaanálisis se caracteriza porque en esencia aborda significativamente todo lo estadístico. Entonces, tú tienes que ser muy precisa en lo que vas a detallar. Si tú vas a detallar, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú detalles solamente enseñanza. Entonces, el jurado te puede decir, estimada, digamos, ponente o exponente, ¿no? Usted ha mencionado que su investigación es sobre la intervención del metaanálisis, o de un metaanálisis sobre las TICs en la enseñanza-aprendizaje, pero nosotros vemos que en sus cuadros solamente usted ha mostrado resultados para la enseñanza. Y para el aprendizaje, ¿dónde están? ¿Dónde están esas investigaciones que hacen referencia al uso de las TICs para aprender? ¿Dónde están? Por ejemplo, ¿no? Porque obviamente la enseñanza es un proceso y el aprendizaje es otro proceso. La enseñanza es el proceso direccionado por parte del docente y el aprendizaje es un proceso vinculado al estudiante. Entonces, si tú no haces esa diferenciación, en una sustentación te pueden decir, ¿y por qué usted ha hecho su investigación de las TICs en la enseñanza-aprendizaje si solo nos ha mostrado resultados sobre la enseñanza?
no nos ha mostrado ningún resultado para el aprendizaje. Entonces, ¿por qué ha puesto enseñanza-aprendizaje si solamente hay datos de uno y no del otro, por ejemplo? Entonces, como el metaanálisis es un tipo de investigación bastante preciso, hay que corroborar y hay que añadir esos datos precisos y entender esa diversificación, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Estimada Zoila, espero que este video sea de completa ayuda para ti y pues en este caso, en lo que vayas avanzando, me lo envías para hacer la revisión correspondiente. Listo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Saludos.